liquidar Decebale, luego de supuestas operaciones ilícitas en el mercado de valores que perjudicaron a la seguridad social de la Policía Nacional. Nuestro país continúa negociando con 9 compañías farmacéuticas la adquisición de la vacuna contra el COVID-19, la misma que llegaría en el año 2021. COE Cantonal de Guayaquil hace un llamado a la población para que refuerce las medidas de bioseguridad a días del próximo feriado. Se informó además que las cifras de contagio se mantienen estables. Asamblea Nacional tramita un nuevo proyecto de ley para penalizar la violencia sexual digital y el ciberacoso. En Brasil, muere un voluntario de 28 años quien participaba en las pruebas de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio de AstraZeneca. Hombre armado con granadas tomó a más de 40 personas como rehenes en un banco de la antigua República Soviética de Georgia. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. Así es, muy buenas noches a todos y atención porque más adelante les contaremos que detienen a 2 extranjeros acusados de la muerte de una adulta mayor. Los detalles en instantes. Iniciamos. Autoridades solicitan a la Superintendencia de Compañías que se liquide Decebale tras haber ejecutado supuestas operaciones ilícitas en el mercado de valores, perjudicando la seguridad social de la Policía Nacional. Además, para este caso se contratará una auditoría internacional. En el marco de las investigaciones de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el gobierno anuncia medidas contra Decebale por no custodiar las inversiones que realizó el ISPOL. Estamos solicitándole a la Superintendencia de Compañías el día de hoy la liquidación de Decebale. Y quienes participaron en estas operaciones deberían ser inhabilitados. Son $800 millones lo que el ISPOL intenta recuperar. De este monto, 552 millones responden a operaciones realizadas con Jorge Cherres, más conocido como El Mago. Es que Decebale nos dice directamente que los bonos del ISPOL no están en Decebale y que estarían en un custodio que ellos a su vez han contratado en la Florida. Es un custodio que se encuentra suspendido desde hace 2 años y que el nombre para la entrega de correspondencia de esta empresa domiciliada en la Florida, como ustedes lo pueden ver hacia el final del documento, es el señor Jorge Cherres. Al momento, el ISPOL ha puesto 5 denuncias penales y 2 civiles. Sin embargo, hacen un pedido a la Fiscalía. Necesitamos que todas aquellas denuncias y todos estos temas que están dispersos sean acumulados en un solo caso. Autoridades consideran que por la naturaleza del caso, la investigación debe trascender. El Ministerio de Finanzas está buscando ya los mecanismos para contratar una auditoría forense internacional para que sean expertos y peritos internacionales, extranjeros, no vinculados, porque en este tema hay una gran cantidad de intereses vinculados a todo nivel. El gobierno rechaza que Decebale responsabilice a una sola persona por todos los movimientos que se ejecutaron. No es posible que ahora pretendan ocultar su responsabilidad, señalando exclusivamente al señor Álvarez, que trabajó en Decebale durante 18 años. Además, observan con preocupación los vínculos entre varias instituciones, en donde se podría haber generado conflicto de intereses. El hecho de que el hijo de la gerente de Decebale haya estado trabajando en la Intendencia de Valores, a nosotros nos parece que es un dato relevante. Y la hija del ex intendente de Valores estaba trabajando en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Informó Valeria Navarro. En lo que va de este 2020, se han incrementado las incautaciones de droga en los puertos de Guayaquil, con más de 10 toneladas de cocaína en comparación al año pasado. La Policía Antinarcóticos reforzará sus equipos para seguir combatiendo el narcotráfico. Abren los contenedores, ingresan la sustancia y vuelven a cerrar. Este tipo de contaminación también se hace en alta mar. Hoy, en su informativo La Noticia. Dictan
aplican medidas socioeducativas a un adolescente que según la policía estaría relacionado con el asesinato de un ciudadano en Durán. El coronel William Calle cuestionó la resolución del juez, aunque según el parte fue aprehendido por porte ilegal de armas. Jorge Escobar nos trae los detalles de este caso. La policía presentó este video donde se observa la estampida de 4 adolescentes. Informó entonces que uno de ellos fue aislado por el porte ilegal de un arma y su presunta vinculación en el crimen de un sujeto el fin de semana en Durán. Este martes, sin embargo, le concedieron medidas socioeducativas. Una persona dio su versión donde identifica plenamente a este ciudadano menor de edad. Yo sé que estos muchachos tienen sus derechos. No compartimos muchas veces las decisiones de las personas que evitan justicia. Medidas equivalentes a las alternativas a la prisión en el caso de los adultos. Pero el coronel Calle advierte que en agosto el adolescente ya estuvo en las mismas circunstancias. Ingresó a unos domicilios, robó unos celulares, unas bicicletas, incluso una persecución. Intentó asesinarle a un policía. Por ahora la fiscalía no se ha pronunciado, pero según el parte, al notar la presencia policial, el ciudadano adoptó una posición evasiva, por lo que nos identificamos y se le encontró entre sus prendas de vestir un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, encontrándonos frente a una presunta infracción flagrante. Según el artículo 360 del COIP, quien porte armas de fuego sin autorización será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Mientras, el 330 del Código de la Niñez señala, el juez solo podrá ordenar el internamiento preventivo de un adolescente que cumpla 14 años en el juzgamiento de delitos sancionados por el COIP, con pena de más de 5 años. Nosotros hemos acudido al domicilio, esta persona ya no se encuentra aquí. No sabemos el paradero de él. También tiene una detención en 2019 por robo de vehículos, porque el menor de edad va a seguir asesinando, va a seguir robando. Ahora su familia tiene custodia policial y no quiere saber nada de más exposiciones. Informó Jorge Escobar. Detienen a una pareja de extranjeros por el robo y asesinato a una mujer de 74 años de edad en Manta, provincia de Manabí. El cuerpo de la adulta mayor fue hallado en octubre del año 2019 dentro de su vivienda, maniatado y en estado de descomposición. 2 venezolanos fueron detenidos en Manta, provincia de Manabí, como los presuntos autores materiales del asesinato de una adulta mayor. Se trata de Ana Piedad Fonseca, de 74 años de edad, quien fue amarrada y asfixiada dentro de su vivienda. Que se procede a la detención de Chiquito Macías Stephanie Mayeli, de nacionalidad venezolana, de 19 años, así como también del ciudadano Becker Castillo Briceño, de nacionalidad venezolana, de 20 años. El crimen ocurrió el pasado 28 de octubre del 2019 en el sector Lomas de Barbasquillo. La víctima tenía 3 días fallecida y su cuerpo estaba en estado de descomposición. Que ha fallecido de una muerte natural, sino que me parece que le han hecho algo a ella ahí. Ha habido fuerza, tiene las manos maniatadas en el cuello. Según la policía, la mujer detenida trabajaba en la casa de la víctima y junto a su pareja habrían aprovechado que vivía sola para asaltarla. Que ven la oportunidad por la motivación del robo, victiman a la señora Fonseca. Los implicados tras el crimen salieron del país y hace un par de semanas regresaron de Venezuela, según los registros de la policía. Salen hacia Colombia, a Venezuela, y hace una semana nuevamente realizan el mismo retorno, Colombia y Ecuador. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Agentes de seguridad penitenciaria, conocidos como guías, aseguran que es necesario incrementar el número de elementos a cargo de mantener el orden en las cárceles del país. Sin embargo, el último concurso para aspirantes quedó suspendido por falta de recursos. Son las cárceles de máxima seguridad del país. Agentes penitenciarios que laboran en estos centros consideran que enfrentar la situación en el día a día se torna en una lucha constante por mantener la vida, ya que son ellos quienes deben procurar la calma entre personas consideradas de alta peligrosidad. Si no hubiera
como diríamos aquí en el argot, un poquito de compañeros bien parados, que es la mayoría, fuera más desastroso lo que se vive en el sistema penitenciario. Por ese motivo, señalan que es necesario incorporar nuevos agentes para hacer efectiva la lucha contra la inseguridad carcelaria. Habemos aproximadamente 1.400 agentes de seguridad penitenciaria en el país. En la actualidad estamos teniendo 3 turnos. Quiere decir que aproximadamente, exagerando, habemos 500 agentes de seguridad penitenciaria. Precisamente con esa idea de incrementar el personal, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad durante el 2019 abrió un nuevo proceso para la incorporación de agentes penitenciarios. Casi 500 jóvenes lograron aprobar el ciclo. El curso final debían iniciarlo en noviembre de ese mismo año, pero todo fue postergado ante la falta de asignaciones económicas. Decepcionante, porque nosotros esperaríamos que por lo menos cada 6 meses se incremente el personal. Quienes formaron parte de ese grupo optaron por interponer una acción de protección para exigir al gobierno respuestas inmediatas. Informa a todos estos muchachos, ese proceso no va a continuar por la falta de recursos. Ahora, lo que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad plantea es la conformación de un nuevo proceso de selección que podría darse en el 2021. Para esta nueva etapa se otorgará prioridad para el grupo que logró superar las pruebas en el actual ciclo suspendido. En referencia a 500 nuevos agentes de seguridad penitenciaria en 2 grupos. Uno de manera inmediatamente después que el dictamen financiero esté, y el otro a partir del mes de febrero-marzo. Informó José Morales. En breve, hombre armado con granadas tomó a más de 40 personas como rehenes en un banco en la antigua República Soviética de Georgia. Los detalles en instantes. La Corte Constitucional emitió un dictamen respecto a la declaratoria de emergencia en los centros de privación de libertad del país. En el documento pide al gobierno un plan de acción para superar la crisis carcelaria. Al ser el segundo año consecutivo en que el presidente de la República declara un estado de excepción en las cárceles del país, la Corte Constitucional emitió un dictamen en el cual ordena al Gobierno Nacional que remita a esta Corte Constitucional y a la Defensoría del Pueblo un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario. Estamos armando el plan desde mucho tiempo atrás. Dentro de esto, 4 pilares que serán basados en educación, infraestructura, el sistema jurídico legal y la tecnología. Además, la Corte advirtió que no poder superar la crisis en las cárceles a pesar de las declaratorias de emergencia responde a la falta de actuación oportuna y adecuada del Estado. Que sin lugar a dudas tiene que ir acompañado de un presupuesto y que justamente esa también es una de los grandes problemas que en este momento nos afectan. De esta forma se busca emplear nuevos mecanismos para finalmente superar la crisis en los centros de privación de libertad. Con 70 machetazos fueron asesinadas las hermanas Gema y Paulina Cabrera frente a sus hijos en un macabro crimen ocurrido en junio pasado en el cantón Montecristi, esto en la provincia de Manabí. Ahora su familia pide justicia y celeridad en el caso. Lo que le hicieron eso a mis hijas ya está entrada en la reja, porque obviamente yo no puedo vivir con este dolor. Para María Magdalena el dolor está intacto. Hace 4 meses mataron a sus hijas frente a 3 de sus nietos. Las hermanas Gema y Paulina Cabrera fueron torturadas, mutiladas y degolladas dentro de la casa de una de las víctimas. Tenían como 70 machetazos, puñaladas. Por este doble crimen, 2 de las 4 personas que habrían participado están identificadas y con boletas de captura, pero siguen en libertad prófugas de la justicia. Se encuentran formulados cargos ya hacia 2 personas
En una de ellas es el señor Luis Albia, esposo de una de las chicas asesinadas, de Paulina Cabrera. El macabro hecho ocurrió el pasado 12 de junio en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. El caso ya no será manejado como asesinato, adelantó la fiscalía. Este caso pues sería pues ya una reformulación, como es el caso del delito de femicidio. La familia de las víctimas piden celeridad en el proceso y diligencias judiciales. Las armas utilizadas en este doble crimen aún no han sido localizadas. Ante el pedido de justicia de las víctimas, la policía asegura que la investigación continúa y está tras la pista de los implicados en estas dos muertes violentas. Estamos trabajando en la ubicación tanto en Manta, Manabí y en el resto del Ecuador para poder detenerlos y ponerlos a órdenes de la autoridad competente. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En lo que va de este 2020, se han incrementado las incautaciones de droga en los puertos de Guayaquil, con más de 10 toneladas de cocaína en comparación al año pasado. La policía antinarcóticos reforzará sus equipos para seguir combatiendo el narcotráfico. Abren los contenedores, ingresan la sustancia y vuelven a cerrar. Este tipo de contaminación también se hace en alta mar. Hoy, en su informativo La Noticia. Y a puertas del feriado de noviembre, el juez cantonal de Guayaquil hace un llamado a la población para que refuerce las medidas de bioseguridad. Este miércoles, la Mesa Técnica de Salud confirmó que por ahora las cifras de contagios se mantienen estables, aunque posterior a los días de asueto siempre existe un ligero repunte. No hay rebrote de coronavirus en Guayaquil, pero los ciudadanos deben estar alerta para mantener los cuidados y la prevención. Así lo resaltaron las autoridades que conforman la Mesa Técnica de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, que revelaron además que al momento existe en la ciudad estabilidad de casos de contagio. ¿Cuáles son las cifras actuales? 10.4 por cada 10.000 habitantes de casos sospechosos. ¿Qué es un caso sospechoso? Es cuando se le hace la prueba rápida. Y la tasa de casos comprobados es de 1,3 por cada 10.000 habitantes, cuando se le hace el PCR, que es el caso comprobado. Asimismo, la burgomaestre aceptó que cada vez que se registran días de asueto, las cifras se alteran. Hubo un ligerísimo incremento después del feriado. Casi siempre después de feriados hay ligeros incrementos. Que como medida de prevención se incrementarán la sectorización de vigilancia de los casos sospechosos y probables. Los 18 sectores en los que está dividido Guayaquil, con el municipio, con médicos, puerta a puerta, atendiendo 934 manzanas por semana, se incrementa a 24 sectores. ¿Cuáles son los sectores nuevos? Alborada, Sauces, Garzota, Miraflores, Urdesa, Ceibos, Paraíso, Kennedy. Todo esto en virtud de que los datos nos indican que de allá vienen los nuevos casos de contagio. Para erradicar el virus de nuestros barrios y urbanizaciones es necesario continuar aplicando las medidas de bioseguridad, informó Maite Morán. Y nuestro país continúa negociando con 9 compañías farmacéuticas la adquisición de la vacuna contra el COVID-19 y según las autoridades de salud, esta llegaría a Ecuador en el 2021. En primera instancia serían 4 millones de dosis las que se podrían suministrar a la población. 180 países negocian con cerca de 200 compañías farmacéuticas la adquisición de la vacuna contra el COVID-19, que actualmente en todos los casos está en la fase de ensayos clínicos, por lo que aún faltarían varios meses para que pueda ser aprobada y suministrada a la población. Entregas progresivas en el año 2021. En el año 2020 no vamos a tener acceso a vacunas. Ecuador negocia con 9 compañías la adquisición de la vacuna. Esto garantizaría la vacunación de millones de personas poco tiempo después de creada. United Biomedical, y con ella hemos firmado la carta de intención para la provisión de al menos 2 millones de dosis. Según el compromiso internacional que hemos hecho con Pfizer, accederíamos a 2 millones de dosis. Mientras llega la vacuna, el gobierno analizará si aquellas personas que se enfermaron y generaron anticuerpos necesitarán vacunarse. Evaluaremos eso antes de administrar la vacuna. Los grupos poblacionales que hemos pensado que son prioritarios son aquellas personas, primero el personal médico, aquellas personas
o de 65 en adelante, aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad. Son otras personas que estarían también en primera fila. La policía, las Fuerzas Armadas, aquellas personas que están trabajando en los supermercados, el abastecimiento de toda la cadena de alimentos, farmacias. Además, el Estado espera contar con el apoyo del Banco Mundial de Desarrollo para financiar parte de la compra con $11 millones, informó Sofía Vintimilla. Y en ese mismo tema, en Brasil, un voluntario que participaba en los ensayos de la vacuna de Oxford falleció. Así lo confirmó el presidente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria brasileña, Antonio Barra. El fallecido es un médico recién graduado de 28 años de Río de Janeiro y murió por complicaciones relacionadas al COVID-19. Las autoridades aclararon además que luego de las revisiones correspondientes a las pruebas de la vacuna desarrollada por la Universidad Británica, junto con la empresa AstraZeneca, continuarán. Fuentes anónimas cercanas al estudio informaron que el voluntario no recibió la vacuna, sino un placebo. En lo que va de este 2020, se han incrementado las incautaciones de droga en los puertos de Guayaquil, con más de 10 toneladas de cocaína en comparación al año pasado. La policía antinarcóticos reforzará sus equipos para seguir combatiendo el narcotráfico. Abren los contenedores, ingresan la sustancia y vuelven a cerrar. Este tipo de contaminación también se hace en alta mar. Hoy, en su informativo La Noticia. En efecto, tal como lo anunciamos, más de 14 toneladas de droga se han incautado en los puertos marítimos de Guayaquil en lo que va del 2020. Un incremento notable en comparación al mismo periodo del año pasado. Pero la policía planifica reforzar sus equipos para la lucha contra el narcotráfico. No se trata solo de una percepción. Este año los decomisos de droga han ido en aumento. Es que la pandemia y el confinamiento no detuvieron las actividades de los narcotraficantes que intentan enviar sus cargamentos al exterior. Y una de sus vías es a través de puertos y el aeropuerto de Guayaquil. Únicamente lo que las organizaciones narcodelictivas buscan es el destino, ¿sí? Los destinos de Europa, Centroamérica, Norteamérica. En lo que va del año, la policía, a través de su Unidad Nacional Canina, ha podido decomisar 14 toneladas, 264.000 kilogramos de cocaína, solo en los puertos de Guayaquil. Al trabajo que realiza el guía con el can. Sí, el can, obviamente, por su olfato, detecta las partículas, las micropartículas que dejan las sustancias estupefacientes. Y si comparamos con el mismo periodo en el año 2019, hubo un total de 3 toneladas de 448.000 kilogramos. Hablamos de más de 10 toneladas de diferencia en la zona 8, y eso que aún no termina el 2020. Se han encontrado sustancias sujetas a fiscalización en el interior del producto, en los contenedores, en la estructura de los contenedores, esto quiero decir en los pisos, en los techos, en las puertas, y también el modus operandi que también está de moda en este momento, que es del gancho ciego. Abren los contenedores, ingresan la sustancia y vuelven a cerrar. Este tipo de contaminación también se hace en alta mar. Mientras que por las incautaciones en la terminal aérea se han sacado de circulación más de 45 millones de dosis de alcaloides. Los exportadores envían más carga por los puertos que por el aeropuerto. Pero si hacemos una comparación en las dos unidades, se han logrado este año grandes incautaciones. Por lo que recibirán refuerzos para seguir trabajando en la lucha contra el narcotráfico. Con más canes, de igual manera nos vamos a reforzar con más servidores policiales para detener este mal que nos ataca a todos los ecuatorianos. Informó Adriana Peralta. Y más adelante, hombre armado con granadas tomó a más de 40 personas como rehenes en un banco en la antigua República Soviética de Georgia. Los detalles en instantes. Volviendo a temas nacionales, la Asamblea Nacional tramita un nuevo proyecto de ley para penalizar la violencia sexual digital y el ciberacoso con penas de prisión que van entre 1 a 4 años. Con el auge de la tecnología también crecieron los espacios y las formas de agresión. De acuerdo a un estudio hecho por la ONG Plan Internacional sobre las interacciones digitales de mujeres de entre 15 a 24 años, el 60% de estas aseguró haber sufrido algún tipo de violencia. Y el tipo de violencia sexual es el que más se denunció.
entonces se convierte en un espacio inseguro para las niñas y para las adolescentes, de tal manera que las niñas están absolutamente expuestas y vulnerables. Si bien es cierto, se considera que las mujeres son más vulnerables a sufrir este tipo de agresiones, debido al peso moral que establece la sociedad, hombres también son víctimas. Y es por ello que la legisladora independiente May Montaño impulsa una ley reformatoria que penaliza la violencia sexual digital y el ciberacoso. Que animemos a las víctimas para que, conociendo que sí, que la ley le da ya un respaldo, deje el miedo, se vuelvan valientes, que denuncien. Para el primer tipo de delito, es decir, el de violencia sexual, la reforma plantea que quien difunde imágenes, audios y videos con contenido sexual de otra persona a través de plataformas digitales con el fin de hacerle daño y sin su consentimiento, la sanción será de una pena de cárcel de 1 a 4 años. También se establecen agravantes. En el caso de que la víctima sea menor de 18 años o una persona con discapacidad, sería sancionado con pena privativa de la libertad de 4 a 6 años. Otro agravante es la comercialización de estas fotos y videos, para lo cual se establece una sanción de 6 a 10 años de prisión. En el caso del ciberacoso, también llamado sextorsión, la pena que se plantea es de 1 a 3 años y con agravantes de 3 a 5 años. Igualmente consideramos que debe ser un agravante cuando quien ejerce esa violencia sexual digital o ese acoso ha sido tu pareja o expareja. La reforma de ley ya está en la Comisión de Justicia para su tratamiento, que Montaño espera sea ágil, pues califica que es necesaria para la sociedad ecuatoriana, informó Carolina Basante. La ministra María Paula Romo señaló que espera que la Interpol acoja el pedido para captura y extraditar al expresidente Rafael Correa, sentenciado por el caso Sobornos 2012-2016. Señaló que esta vez contra Correa existe una sentencia en firme. Espero, no solo a título personal, sino institucional, que Interpol recoja este pedido de la justicia ecuatoriana. Que Interpol en este caso y en algunos casos cuando se alega que hay alguna implicación política, opta por tomar una distancia, no intervenir o en algunos casos incluso por eliminar de sus ficheros órdenes ya emitidas. Hay una diferencia, de hecho, y es que existe una sentencia penal condenatoria que ha terminado ya todo su proceso. Me parece que eso va a merecer una revisión especial sobre el tema. Me parece que esa diferencia podría hacer que hoy la orden de difusión tenga una firmeza que no tuvieron las anteriores. Existen padres que padecen enfermedades catastróficas y que por estar sin trabajo no pueden cubrir la pensión alimenticia para que un juez que dispuso. Y nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi conversó con los afectados y nos explica qué establece la justicia en este tipo de casos. Lo llamaremos Pedro. Hace 17 años se enteró que era portador del VIH. Fue despedido de su trabajo y hoy está sin empleo. Lo que lo motivó a hablar es su preocupación, porque no tiene recursos para pagar la manutención de su hija de 14 años. Yo debo en los tribunales menores y siempre han sabido mi caso, mi problema que yo he tenido. No es que no se quiera pagar, porque lamentablemente no nos dan trabajo. A las personas que tenemos, especialmente los que tenemos VIH, no nos dan trabajo. Y por no estar al día en las cuotas que un juez le puso, ha ido por varias ocasiones a la cárcel. Siempre me han girado boletas, siempre he estado preso. 1 semana, 2 semanas, 15 días, 1 mes. Que nuestro derecho y nuestra obligación es pagar la manutención, eso yo nunca lo he negado. Pero también yo le dije al juez, la manutención no solamente es del padre, sino de la madre, es de ambos, ¿sí? Y yo no puedo pagar. Casos como estos son estudiados por la abogada Irene Valencia, quien en menos de 3 meses ha recibido a 50 personas que padecen enfermedad catastrófica y no cuentan con un ingreso para cumplir con la manutención. Pero los señores jueces tienen la alternativa a través de la justicia decidir qué medidas aplicar, sobre todo siempre y cuando exista toda la documentación que les permita acceder y proteger a la persona vulnerable en este caso. Y una de las documentaciones que debe presentar ante el juez es un certificado que sea emitido por el Ministerio de Salud Pública donde se compruebe su enfermedad. Pero más allá de ello, dice la abogada Valencia, lo que existe es un temor del paciente
por el rechazo de la sociedad. Pero más allá de un rechazo, lo que sí considero que recuerden que son parte de grupos vulnerables en el Ecuador y que la Constitución los protege, sobre todo que no debe existir discriminación. Casos como estos son tratados en la Defensoría del Pueblo, quien le hace una vigilancia al proceso, es decir, que se priorice lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia, pero sobre todo buscan una mediación entre ambas partes. Hemos tenido incluso procesos donde hemos tenido que llamar a los familiares para que se acerquen y que sean otros miembros de la familia. Y ya hemos tenido buenos resultados porque ha habido la sensibilización. Somos seres humanos y nadie puede dejar a un niño o a una niña sin alimento. Y si no se llega a un acuerdo, puede presentarse lo peor. La criatura podría pasar a un acogimiento. La adopción es un proceso después de que esté en acogimiento. Cuando el Estado ya, si el niño ya no hay familia extensiva que le pueda dar alimentos, el padre o la madre fallece y el niño ya queda totalmente desamparado, es obligación del Estado acoger. Informó Carlos Julio Gurumendi. 22 horas con 30 minutos, vámonos a un primer corte comercial, pero cuando regresemos, el caso de un hombre armado con granadas que tomó a más de 40 personas como rehenes en un banco en la antigua República Soviética de Georgia. Ya regresamos. Y en nuestro país, este viernes se conocerá la resolución sobre la acción de protección presentada por la concesionaria Consegua contra una multa interpuesta por la prefectura de Guayas por obras inconclusas. En total son 11 sanciones que bordean los 40 millones de dólares. En esta ocasión no fue la concesionaria Conorte, sino Consegua, que hace varios días presentó una acción de protección por una de las multas impuesta por la prefectura de Guayas por incumplimiento de obras. La audiencia se instaló en el Complejo Judicial Norte, en la Florida, en Guayaquil. Las partes alegamos, aportamos nuestras pruebas. Creo que fue una audiencia con mucha altura. Es el mismo argumento que hemos estado presentando en todas las acciones constitucionales, porque hay identidad subjetiva y objetiva. Lo que diferencia es las resoluciones en relación a lo numérico. Pero esta es una de las 9 acciones de protección que la compañía ha presentado contra el gobierno provincial, argumentando 2 aspectos: que esta no fue debidamente notificada y la segunda, falta de motivación, porque en la resolución no se cita cuál es la cláusula del principio jurídico y la pertinencia de por qué es aplicable a nuestro caso. No buscan atacar el fondo del problema ni que se resuelvan aspectos de legalidad ni patrimoniales. En estos días recibieron 2 multas más. En total son 11 que bordean los 40 millones de dólares. A cada resolución con imposición de multa por incumplimiento plenamente justificados, ellos presentan acciones constitucionales. La imposición de multa ha sido el resultado del incumplimiento por parte de ellos. Las 2 partes fueron convocadas para la mañana de ese viernes para conocer la resolución de la jueza que lleva el caso. Ella decidirá si acoge o no la acción constitucional presentada por Consegua, una de las 11 que hará conocer al órgano judicial, informó Charlie Pisa. El presidente de la República dio a conocer sobre el programa Economía Violeta, que implica acciones interinstitucionales en beneficio de las mujeres del país. El Gobierno Nacional presentó la política pública Misión Mujer Economía Violeta. La misma presenta varias acciones desde los diferentes ministerios e instituciones gubernamentales que buscan fomentar acciones en favor de las mujeres. Mujeres productoras, mujeres microempresarias, artesanas, trabajadoras, entre muchas otras, podrán acceder a incentivos para lograr su crecimiento financiero. Los trabajos se desarrollan tanto en el área rural como urbana. Llegaremos a 1 millón de mujeres y sus familias. Nuestro propósito es mitigar la pobreza, evitar la deserción escolar, evitar la desnutrición. A esto también se han generado créditos. El Ban Ecuador está apoyando, hemos colocado más de 427 millones de dólares en créditos en la mujer, y ya el programa de la mujer rural en pocas semanas tiene algunos millones de dólares ya colocados. Cerca del 90% de los beneficiarios del bono de desarrollo humano, también en componente variable, son mujeres. Uno de los mayores retos es reducir la violencia doméstica que existe en los hogares ecuatorianos. Siempre una mujer con autonomía económica va a promover también la calidad de vida de su familia y de sus hogares. Informó Valeria Navarro.
Continuamos. El Consejo Nacional Electoral tiene un nuevo reglamento para el sistema de transmisión y publicación de actas y resultados. Sin embargo, la aplicación de esta norma está condicionada al presupuesto para los comicios, que sigue siendo una incertidumbre. El nuevo reglamento establece las normas y procedimientos para la integración, implementación y funcionamiento del sistema electoral de transmisión y publicación de actas, que será usado en 2021. Este nació de iniciativa de la Consejería del vicepresidente Enrique Pita y contó con el apoyo unánime del Pleno del CNE. El reglamento es el plan de vuelo, determina son las condiciones, cómo tiene que operarse el proceso, no solamente en lo administrativo, sino en lo técnico. La norma contiene observaciones de Contraloría sobre la transparencia de los procesos electorales y será una herramienta que marque la pauta para los cambios requeridos en cuestión tecnológica. El gran desafío ahora es que el sistema informático tenga que ser ajustado a este reglamento aprobado, que el personal técnico de la institución tenga que trabajar para que en el poco tiempo que existe pueda diseñar los sistemas. Se tiene que contratar técnicos, equipos, licencias. Yo venía insistiendo que Finanzas debe entregar ya los recursos para que no se pare el proceso de mejoramiento del sistema informático. Y es por ello que estos cambios no están garantizados. Se ha venido conversando con Finanzas, lastimosamente hasta la presente fecha no tenemos una respuesta definitiva del Ministerio de Finanzas. Lo cual lleva nuevamente al dilema que enfrenta al CNE y al Ministerio de Finanzas sobre el presupuesto electoral. Desde el CNE insisten en que los 114 millones aprobados en el Pleno son necesarios. Ese presupuesto no ha variado en un solo centavo. Se ha justificado cada uno de los ítems ante Finanzas. Del presupuesto aprobado por el CNE, 15 millones están destinados para todo lo referente al sistema informático. Informó Carolina Basante. Y así finalizamos y agradecemos su amable sintonía. Gracias por habernos acompañado y que tengan una buena noche.